Pues la verdad es que al venir, lo primero que me he fijado es que me alojo en el mismo hotel en el que yo me tiré aquí pues unos 10 días en el año 2003, más o menos, para documentarme para una novela que sucede en gran parte aquí en Badajoz, que es Carta Blanca. Y bueno, pues a mí siempre me gusta mucho volver a esta ciudad, porque es una de las ciudades de España que, aparte de haber venido muchas veces, he hecho ese ejercicio de estudiármela, ¿no? Y de estudiarme las calles y de conocer su historia y de también tratar de entenderla. Así que para mí siempre hay una cierta sensación de vuelta a casa cuando vengo aquí. Y al reparar que hace bastante tiempo que no venía a la Feria del Libro de Badajoz, y no por falta de invitaciones, sino por falta de posibilidades mías, la verdad es que tenía la sensación de que he tardado demasiado, de que no tengo que dejar pasar tantos años la próxima vez. Bueno, la novela, yo la llamo novela, hay quien lo puede discutir, pero bueno, tampoco me voy a pelear con nadie. Yo la he escrito como si fuera una novela, ¿no? Es un libro muy particular porque en realidad yo diría que es un libro de viajes. Es un viaje personal en busca de una respuesta a esa pregunta que todos nos hacemos en algún momento, y que consiste en decirse qué soy o quién soy, si es que soy algo, ¿no? Y en cierto modo mi respuesta a esa pregunta pasa por una identidad castellana, por cierto, muy personal, que no pretendo convertir en cimiento de nada, y mucho menos para construir naciones ni patrias, y muchísimo menos aún para decirle a nadie lo que tiene que ser o cómo se tiene que comportar o si es mejor o peor que los demás, ¿no? Pero bueno, sí que es un viaje en busca de esa respuesta, y el viaje personal se entrelaza con otro viaje histórico, que es a un episodio de la historia de Castilla, de la historia de España, que a mí me ha resultado especialmente esclarecedor para saber quiénes o qué son o han sido los castellanos, porque me parece que en ese episodio se manifiestan muchas de las energías que construyeron Castilla, y también a lo mejor muchas de las energías que la acabaron destruyendo, ¿no? Incluso a lo mejor en esa propia revolución. Es la historia de la revolución de las comunidades de Castilla entre 1520 y 1522, de la que en este año se conmemora un aniversario relevante, que es el de la batalla de Villalar, de 23 de abril de 1521, donde, digámoslo así, la revolución quedó derrotada, pero no extinguida. La revolución todavía aguantó 10 meses más en Toledo, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que era una buena oportunidad aprovechar ese centenario, porque esa historia para mí ha sido relevante personalmente. Creí que la podía contar desde una perspectiva personal. Sobre la revolución de las comunidades han escrito novelas, zarzuelas, obras de teatro, muchos libros de historia, pero yo quería traerla al hoy, a la Castilla de hoy, al lector de hoy, y también con una mirada más personal, porque tengo la sensación de que es una historia que, aunque se ha mentado mucho, se conoce poco, y sobre todo se conoce poco en profundidad. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué se sublevaron? Para empezar, eran muchos y tenían motivaciones muy diferentes, ¿no? ¿Y quién se encontraron enfrente? No se encontraron enfrente a Carlos V. Carlos V estaba en Flandes y en Alemania. Carlos V puso aquí a otros castellanos a tratar de mantener el reino, ¿no? Y estos personajes a mí me parecían muy interesantes per se, tanto los comuneros como los que se enfrentaron a ellos. Pues eran personajes que a mí me parecía que tenían una novela, que tenían un relato interesante para el lector de hoy, siempre y cuando se le acercara de una manera también contemporánea. El que lea este libro no se va a encontrar una novela histórica de corte decimonónico, es una novela histórica de otro tipo, ¿no? Que intenta llevar al lector de hoy a la piel de esos personajes, al conflicto de esos tiempos, a la complejidad de ese conflicto, porque es un conflicto extraordinariamente complejo, el conflicto de las revoluciones de Castilla, de la revolución de las comunidades de Castilla, perdón. Y bueno, pues me pareció que era interesante hacerlo coincidir con el aniversario, entre otras cosas porque preví algo que ha sucedido, que es que Castilla, en general, no suele ser muy reivindicativa con sus aniversarios, ¿no? No es que no se hayan hecho cosas, fundamentalmente desde Castilla y León, mucho menos desde los otros trozos de Castilla que ahora quedan por ahí,
Pero es curioso como un acontecimiento que no solo es de un valor histórico enorme para Castilla y los castellanos, sino que también tiene un valor histórico enorme para el conjunto de España y que además, oye, no es descabellado rastrear la huella de los comuneros y de lo que defendían los comuneros en las constituciones españolas del siglo XIX, en la Constitución del 31, incluso en la Constitución vigente. Es decir, no son ideas que hayan muerto, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, yo temía, como ha sucedido, que la recuperación oficial iba a ser muy escasa, ¿no? Y como la recuperación oficial es escasa y como parece que los castellanos y en general los españoles somos un pueblo de desmemoriados, pues por lo menos que la literatura, desde su humildad, intente conmemorar y honrar la memoria de esta gente, que al margen de lo que se piense de ellos, a mí hay algo que me llama mucho la atención respecto de los principales, ¿no? Respecto de los Padilla, Bravo, Maldonado, María Pacheco, la viuda de Padilla. Son personas que no solo expresaron unas convicciones, que además creo que las tenían, y se ve en lo que dejaron escrito y en lo que dejaron dicho, ¿no? Sino que las demostraron y las refrendaron con su sacrificio personal. Eso me parece que vale mucho en estos tiempos, porque yo en estos tiempos me encuentro a muchas personas que dicen tener convicciones, pero que cuando llega la hora del sacrificio personal parece que las convicciones no son tan sólidas, ¿no? A mí es una de las partes que más me atraen de mi trabajo. Yo, entre otras cosas, escribo para aprender lo que no sé y para conocer un poco mejor el mundo que me rodea y en este caso también para conocerme un poco mejor a mí mismo, ¿no? Yo indagando esta historia y tratando de indagar en la historia de Castilla antes y después, incluso he llegado a entender algunas claves, no sé si de mi carácter o del carácter que me dejaron mis antepasados, ¿no? Para mí la escritura es un proceso de aprendizaje y cuando te acercas a una historia real, ese proceso de documentación es un esfuerzo para mí de apropiación e interpretación personal. Yo no soy historiador, yo no voy a hacer un libro de historia, yo tengo que buscar en toda esa documentación una conexión personal y convertir esos personajes, que son personajes históricos, en personajes literarios de mi propia obra, ¿no? Y ese proceso es lo que a mí me interesa. ¿Para eso qué hago? Pues en este caso como en otros, lo que hay que hacer es acudir a la bibliografía que hay. Sobre los comuneros hay mucha y además no solo hay mucha historiografía, sino que hay mucha documentación, porque ellos escribían mucho y porque buena parte de las cartas, de los documentos, de las actas que redactaron se conservan. Incluso cuando hablaban, por ejemplo, hay un pasaje del libro que es la entrevista de los procuradores de las ciudades de Castilla con la reina. Allí había 2 notarios levantando acta, por eso sabemos lo que decían. Entonces yo me acerco a esa documentación, a ser posible a la original, es decir, a lo que tiene que ver con documentos originales, y a partir de ahí intento construir mi interpretación personal. Y además intento decirle al lector cómo la he construido. Es decir, no intento dar por sentado cosas que son mi interpretación. Cuando es mi interpretación personal, intento que el lector sepa qué es mi interpretación personal. Porque también le invito al lector, si tiene curiosidad, y la puede tener, sobre todo ahora que todo es bastante accesible, a que si la historia le interesa y el relato que yo le he hecho en algún sentido no le convence o le plantea otras ideas, pues que haga su propio ejercicio de leer, de rastrearlo, de buscarlo y a lo mejor llegar a una interpretación distinta de la mía, ¿no? Yo no intento construir una interpretación auténtica de los hechos históricos, eso me parece que está bastante fuera de lugar en general y que está muy fuera de lugar para un literato. Yo propongo una interpretación personal que tiene en buena medida unas dimensiones históricas, racionales, pero también poéticas, e invito al lector a que haga su interpretación. Y mira, es que ahora afortunadamente se puede hacer. Una de las fuentes principales que yo he manejado es un libro muy, muy difícil de encontrar. Yo lo tengo, lo compré en Iberlibro, lo encontré y lo compré. Es la historia crítica y documentada de las comunidades de Castilla, de Manuel de Ambila, que tiene muchísimos documentos originales transcritos, ¿no? Este es un libro de 1890 y tantos, que no se ha vuelto a editar. Dirías, pues esta fuente es imposible de manejar para el lector común. Pues no es imposible de manejar, no tiene más que meterse en internet, en la Biblioteca Regional de Castilla y León, y la tiene entera digitalizada. O sea que puede hacer el mismo ejercicio que ha hecho el novelista. Bueno, Padilla, Bravo y Maldonado, que son los nombres que recordamos, en realidad eran los capitanes militares de la Junta. Y el verdadero capitán general era Padilla. Bravo, digamos que hacía un poco de su segundo, pero ni siquiera. Y Maldonado, el pobre, realmente lo mataron por otro. O sea, él tenía un primo, que también se llamaba Maldonado, que era el importante, pero como estaba mejor emparentado que él,
Entonces hubo una permuta al final y lo mataron en Villalar por su primo. Aunque luego a su primo lo mataron también, pero bueno, en ese momento, en ese cuadro, que es lo que todos tenemos, ¿no? El cuadro además que está en el Congreso de Gisbert, están Padilla, Bravo, Maldonado. Padilla, Bravo y Maldonado son los capitanes militares, ¿no? Son regidores, son lo que hoy serían concejales, ¿no? Forman parte del ayuntamiento tanto de Segovia como de Toledo como de Salamanca, pero no son los únicos que dirigen las comunidades, ni siquiera los que establecen su ideario. El ideario de las comunidades en realidad viene del trabajo de teólogos de la Universidad de Salamanca y de juristas de Valladolid, y los nombres de muchos de ellos ni se recuerdan, ¿no? O por ejemplo, incluso en la parte de la defensa militar de las comunidades hay otro personaje como Pedro Girón, a quien nadie recuerda, simplemente porque se salió antes de Villalar, ¿no? O por ejemplo, en la organización política quizá tuvo más importancia Pero Laso de la Vega, el hermano de Garcilaso de la Vega, ¿no? Que también era toledano como Padilla. Pero bueno, por eso, cuando se habla de qué ideas tenían, yo no me referiría solo a los capitanes militares, me referiría a todos ellos, ¿no? Y las ideas, básicamente, había muchas, pero la idea principal era que ellos rompieron esa idea medieval de que el rey y el reino forman la misma cosa, ¿no? Forman un cuerpo místico y por tanto es imposible que entre ellos haya conflictos, ¿no? Digamos que la doctrina que elaboraron los doctores de Salamanca, que eran la mayoría teólogos y la mayoría religiosos, y luego pusieron sobre el papel juristas principalmente de Valladolid, como el licenciado Bernaldino, que quizá es el más destacado de todos ellos. La idea es que el rey y el reino son diferentes. Y como son realidades diferentes, pueden tener un conflicto de intereses. Y si hay un conflicto de intereses entre el rey y el reino, lo que tiene que prevalecer es el interés del reino. Incluso llegan a escribir que el reino tiene la potestad de defender al monarca contra sí mismo, contra sus propios errores. Eso no es lo que pensaba Carlos V, que era un rey de ideología perfectamente medieval y que él pensaba que el reino era su patrimonio, ¿no? Que podía gestionar como él quisiera. Y sin embargo, esa idea de los comuneros, por la que Padilla, Bravo, Maldonado y algunos otros perdieron la cabeza, y muchísimos otros no perdieron la cabeza, pero lo perdieron todo, perdieron su propiedad, su lugar en la sociedad, absolutamente todo. La idea es ese interés superior del reino sobre quien lo encabeza como cabeza visible, ¿no? Esa es la idea que luego pasa a la Constitución de Cádiz y esa es la idea que tenemos en la monarquía actualmente vigente. Es decir, eso que su antepasado muy remoto, Carlos V, no entendía ni a tiros, Felipe VI lo tiene clarísimo. No los podríamos colocar salvo algún artificio narrativo tipo el Ministerio del Tiempo, que eso ya está inventado y es de otro y estaría muy feo que yo lo plagiara, así que no lo voy a hacer. Pero sí que creo, fíjate, sí que creo que hay, y lo he pensado mucho escribiendo este libro, ¿no? Ese espíritu castellano que en el fondo viene de antes, viene del siglo IX, vamos, de cuando empezó Castilla, ¿no? Ese espíritu que lleva a ese sentimiento de mantener la propia dignidad, incluso frente al monarca, y de mantener la coherencia y de hacerlo todo además a través de la ley, porque una cosa que a mí me interesa mucho del movimiento de los comuneros es que es una revolución pero que enseguida invoca las leyes del reino y trata de convertir esa revolución en normas que tengan el refrendo además de las Cortes, de la Junta, donde están representadas 14 de las 18 ciudades, es decir, esa preocupación por la legalidad, que una revolución que no se encauza a través de la ley es algo que acaba convirtiéndose con mucha facilidad en una tiranía. Todas esas ideas, que ya digo, vienen de la tradición castellana, en el fondo están también en el ADN de la Guardia Civil. La Guardia Civil obedece a esas ideas. En cierto modo es una creación de la misma gente, ¿no? O de gente que ha recibido la misma herencia.